Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y vamos a continuar con la tercera parte de nuestro videojuego Flappy Aero. Y lo que vamos a ver ahora es el desplazamiento de los obstáculos y también del suelo. Y vamos a comenzar. Primero vamos a seleccionar el sprite que tiene por nombre Rock, que son los obstáculos, y vamos a ir a disfraces y vamos a duplicar dos veces más este spray, ya que necesitamos tres disfraces. Vamos a seleccionar el disfraz número 2 y vamos a modificar la posición de la parte superior de este sprite y lo vamos a deslizar hacia arriba. Y vamos a hacer lo mismo con la parte inferior, lo vamos a deslizar hacia abajo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el disfraz número 3. Lo vamos a desplazar y listo. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Los obstáculos tienen que desplazarse o moverse en forma horizontal hacia la izquierda. Y para entender mejor este punto, vamos a ir a fondos y vamos a seleccionar en todos este fondo, ya que ahí tenemos las coordenadas del escenario, ya que tanto los obstáculos y también los personajes se desplazan por el escenario mediante un sistema de coordenadas. Los obstáculos van a comenzar a desplazarse hasta la coordenada x menos 240 hacia la izquierda, que es la coordenada horizontal, y luego van a regresar al punto de partida. Nuevamente van a aparecer acá en la posición x 240 en la derecha, y cada vez que se reinicie la posición del obstáculo, cada vez que desaparezca en el escenario, se va a cambiar en 1 la variable tiempo. Y vamos a programar. Para programar nuestro objeto o nuestro sprite rock, vamos a ir a código y vamos a ir a eventos, ya que al momento de hacer clic en la bandera verde, ahora vamos a ir a apariencia, ya que este objeto va a aparecer o se va a mostrar en la capa de atrás. Y nuevamente en apariencia, ya que se va a esconder primero. Y ahora vamos a ir al bloque de control y por siempre va a comenzar a crear un clon de sí mismo. Entonces vamos a ir acá, arrastrar, crear un clon de sí mismo. Y cada vez que comience un clon va a haber una espera, o sea, va a esperar un par de segundos, y para ello vamos a ir nuevamente al bloque de control y vamos a arrastrar este de esperar, pero lo vamos a hacer en un número aleatorio de segundos, y para ello vamos a ir al bloque de operadores y vamos a arrastrar, elegir un número al azar, y puede ser entre 3 y 6 segundos. Ahora, al comenzar como clon, los obstáculos primero van a cambiar el disfraz, y para ello tenemos tres disfraces: el disfraz 1, 2 y 3. Luego se van a mostrar en la posición, que es la posición horizontal, la parte derecha del escenario, y van a comenzar a desplazarse hasta la izquierda en la posición x menos 240, que es la posición horizontal, y cada vez que desaparezcan los obstáculos va a cambiar la variable tiempo en 1 y finalmente se va a eliminar ese clon. Entonces vamos a ir al bloque de control y vamos a arrastrar este D al comenzar como clon, y vamos a ir al bloque de apariencia, ya que va a cambiar el disfraz, y tenemos tres disfraces y lo vamos a hacer
en número al azar, o sea que va a aparecer cualquiera de los tres disfraces, el 1, el 2 o el 3, y para ello acá número al azar entre 1 y 3, que puede ser el disfraz. Se puede mostrar el disfraz 3, el 1 o el 2, ya eso es al azar, y ahora se va a mostrar bloque de apariencia y siempre van a aparecer en esta posición. La posición horizontal, la derecha, X, la coordenada X, 240 y la coordenada Y, 0. Y vamos a ir al bloque de movimiento y vamos a arrastrar esta de ir a, y acá vamos a posición X, 240 y 0. Y ahora va a comenzar a desplazarse hacia la izquierda hasta llegar a la coordenada X menos 250 y vamos a arrastrar este de desplazar en 5 segundos en la coordenada X hacia la izquierda menos 250 y la coordenada Y 25. Y vamos a ir al bloque de variables porque cada vez que desaparezca o se reinicie el sprite obstáculo va a cambiar la variable tiempo en 1. Y finalmente vamos a ir al bloque de control ya que va a eliminar este clon. Y vamos a hacer clic en la bandera verde y ahí entonces comienza a desplazarse los obstáculos y cada vez que desaparece en la pantalla o en el escenario se suma 1 a la variable tiempo. Ahora vamos a programar el movimiento del suelo y primero vamos a ir a disfraces. Seleccionamos el spray suelo, disfraces y vamos a ver que está constituida por dos imágenes y estas imágenes exceden el tamaño del escenario. ¿Por qué? Porque cada vez que el suelo comience a desplazarse o moverse hacia la izquierda y llega a la posición X, la posición horizontal de menos 240, nuevamente va a volver a la parte derecha y va a comenzar nuevamente a moverse hacia la izquierda y por un ciclo, en este caso, por siempre. Ahora lo vamos a programar y vamos a ir al bloque de eventos, ya que al momento de presionar la bandera verde, bloque de apariencia, primero se va a mostrar y ahora vamos a ir a control y por siempre va a comenzar a desplazarse 7 pasos hacia la izquierda y vamos a ir al bloque de movimientos y vamos a buscar el de cambiar, en este caso cambiar X en menos 7. Y ahora vamos a ir al bloque de control, ya que si se cumple una condición y vamos a arrastrar este sí, entonces, y el bloque de operadores, vamos a arrastrar este de menor. Y si la posición en X, la posición hacia la izquierda, y vamos a buscar en movimiento el de posición, acá posición en X, es menor, en este caso menor a menos 240, ahí vamos a detener, es menor a 240, entonces nuevamente bloque de movimientos, ya que va a aparecer, va a fijar el spray suelo a 240, o sea, nuevamente va a aparecer en la parte derecha del escenario. Y ahora sí, vamos a hacer clic en la bandera verde y ahí entonces comienza a desplazarse el suelo como también los obstáculos. Y por último, vamos a ir
a escenarios y ahora sí vamos a eliminar este fondo. Y ahora vamos a hacer clic en la bandera verde y vamos a comenzar a hacer clic o presionar la tecla espacio. Y ahí comienza a moverse tanto los obstáculos como el suelo y tenemos que evitar los obstáculos. Y en la próxima lección lo que vamos a ver son las colisiones. Y nos vemos. Un muy fuerte abrazo, Marisol.